Bueno, ¿qué es TCP o la IP y cómo es que esta funciona? Bueno, principalmente esto es un protocolo de enlace de datos que se utiliza en Internet para que los ordenadores y otros dispositivos envíen y reciban estos datos. Ok, entonces, esto lo que a nosotros nos hace es que nos posibilita que los dispositivos que se conectan a Internet se comuniquen entre sí con varias redes. Esto se desarrolló en los años 60 por cierta empresa estadounidense que empezó como algunos de esos muchos protocolos de Internet, un protocolo sencillo. Este modelo se convirtió luego en el protocolo estándar para lo que es actualmente en el Internet, y su anterior era el ARPANET, que es como el predecesor del Internet moderno. De momento el TCP, que es nuestra IP, es el estándar global para las comunicaciones en Internet. Es lo que nosotros utilizamos en general para identificar las IP de cualquier tipo de dispositivo. Ahora, ¿qué es lo que hace? Principalmente determina cómo los ordenadores transfieren datos de un dispositivo a otro. Es, por así decirlo, una condición de conexión, de envío y de recibimiento. Es decir, tenemos un emisor, tenemos el receptor. Es como la sección que nosotros tenemos de los datos. Como cuando nosotros conectamos un router, el router tiene cierta IP, cuando la computadora tiene también una IP, también una antena tiene una IP distinta. ¿Cómo funciona? Bueno, principalmente se envía un mensaje o ciertos bits o un archivo de datos, y este modelo divide los datos en pequeños paquetes, como cuando en programación nosotros utilizábamos pequeños paquetes que funcionaban como escaparates que dentro tenían otros que almacenaban ciertos datos. Estos procedimientos utilizan las capas. Estas en general son las 4 capas. Los datos que atraviesan estas capas en un solo sentido son los que se envían, mientras que los que lo toman en el sentido contrario son los que reciben. Aquí, ¿qué es una red inalámbrica? Bueno, en informática y en telecomunicaciones en general, se conoce como red inalámbrica a un tipo de conexiones entre sistemas informáticos. Es decir, una red inalámbrica es ese envío y recibimiento de datos, pero cuando los datos se fragmentan completamente, es decir, este no va a través de capas, sino que se fragmentan de forma completa. Ahora, las VPN, estas son, por así decirlo, el cambio de las coordenadas de tu IP. Las IP en general van ancladas tipo al país, al dispositivo, a lo que sea lo que estés conectado. Y la palabra clave es para lo que es virtual, es una propiedad a la que se genera la necesidad de esa VPN que permita las conexiones. Ahora, cuando uno se conecta desde una computadora, tiene acceso a distintos tipos de datos. Si te conectas a otro archivo, a otro sistema con una IP distinta, que eso es lo que hace la VPN, te conectarás a los datos de esa zona en concreto. Ahora bien, la importancia de diseño e implementación de redes para la protección de datos. Si nosotros consideramos que en el diseño de redes se tiene que tener en cuenta ciertas consideraciones de cada caso, vamos a analizar las necesidades. Estas necesidades son las distintas interpretaciones que se va a tener. Por ejemplo, no se necesita una misma IP o una misma VPN para encontrar ciertos tipos de datos. Una IP en un principio puede tener no necesariamente los datos que se necesitan, pero con una VPN conectada en otro lugar sí lo vamos a utilizar. Entonces, lo que nosotros hacemos con el primer punto de este diseño en las redes o de la implementación de los datos es, se menciona que frente a las amenazas externas, las amenazas luego, cuando alguien identifica ese IP, son robos, las pérdidas de datos, son preventivas, por así decirlo, para realizar las copias de seguridad. Estas copias de seguridad almacenan ciertos tipos de datos que no queremos perder, porque obviamente son datos que no queremos que se utilicen. Para ellos, muchas cosas que hacen estafadores o gente que se dedica a negocios ilícitos en Internet utilizan a través de las cookies, que son los que nosotros debemos aceptar, que tienen ciertas condiciones, o a través del almacenamiento de datos por esas mismas cookies, como por ejemplo almacenar las claves. Si nosotros almacenamos esas claves utilizando una VPN, puede que esta cambie las cookies, es decir, puede que nos permita a nosotros acceder a ellas sin haber aceptado esas cookies. Entonces con eso nosotros vamos a estar más seguros a la hora de entrar en esas distintas plataformas.